Como ya había explicado con detalles en otros videos, las encuestadoras Gallup, RD Elige, ACD Media y como 10 encuestadoras más, se les vendieron al gobierno del cambio para crear una percepción falsa de un presidente que contaba con un 70% y hasta un 80% de aprobación en el electorado dominicano, cuando en realidad no llegaba, como de hecho no llegó ni al 50%. Los dueños de todas estas encuestadoras cobraron partidas de cientos de millones para formar parte de esta estrategia mediática que buscaba posicionar a Abinader muy por encima de lo que realmente estaba. Realizar encuestas se ha convertido en un super negociazo de los más rentables en República Dominicana. En estas elecciones pasadas, decenas de encuestadoras fueron contratadas directamente por Luis Abinader, por José Ignacio Paliza y por el PRM para que manipularan olímpica y descaradamente los datos y los resultados de cada estudio estadístico. La encuestadora Gallup, que tenemos décadas viendo sus estudios estadísticos en cada proceso electoral, llegó a un acuerdo con el gobierno a través de Antonio Espaillat y José Ignacio Paliza. Lo que se dice es que en esta operación comercial se movieron más de 270 millones de pesos, con el objetivo único de utilizar esta prestigiosa firma internacional como parte de un plan estratégico de crear una realidad ficticia que nunca existió. Gallup siempre andaba colocando a Luis Abinader entre un 64 y un 66% en todas sus mediciones. Al final de la campaña, cuando ya faltaba apenas 2 semanas para las elecciones, entre los ejecutivos de Gallup y el gobierno, armaron un tremendo bochinche, un fuerte enfrentamiento, porque el gobierno quería que en esa última encuesta de Gallup, Luis Abinader apareciera con un 70%, a lo que Rafael Acevedo se opuso, porque eso sería enterrar viva esa firma encuestadora si Abinader obtenía un resultado distante de esos números. Bueno, este enfrentamiento entre Gallup y el gobierno hizo que Gallup no saliera y se frizara por más de una semana. Pero finalmente acordaron que la encuesta se publicaría colocando a Abinader con un 60%, tal y como lo revelamos en este canal días antes de que saliera la encuesta. Todo el que conoce, aunque sea lo básico, de levantamiento y análisis estadístico político, sabe muy bien que los gobiernos, sobre todo en países como el nuestro, siempre llevan una ventaja de 3 a 5 puntos, que no se marcan en las encuestas, por lo que significa el peso del Estado, el poder del dinero y la capacidad de logística que tiene el gobierno, sobre todo cuando se trata de un presidente que busca la reelección. Una encuestadora seria siempre va a colocar al candidato del gobierno 3 y 5 puntos por debajo de lo que podría sacar en las elecciones. Lo que hace la encuesta Gallup, que 15 días antes le había dado un 66% a Abinader, es darle un bajón a un 60%. Y como ya ustedes vieron, Abinader apenas llegó a un 48% más los aliados. Luis Abinader siempre estuvo rondando el 43%, pero al sumársele la maquinaria del gobierno, más cientos de miles de pensiones,
cientos de miles de botellas, cientos de miles de electrodomésticos, millones de bonos estudiantiles, de madres, de Navidad y un sinnúmero de elementos que le facilita manejar el dinero del pueblo, es que llega al 48%. Pero de igual forma, el gobierno utilizó otras encuestadoras que están bajo el manto de Gallup para arrojar números a la medida del presidente, como es el caso de Market Strategia, ABC Marketing y otras más. En el caso de Market Strategia, ustedes pueden decir que es la misma Gallup, solo que tienen al señor Guillermo Mateo como su principal ejecutivo y como la cara visible de esa firma. Pero es la misma Gallup. De hecho, utilizan los mismos analistas de datos, los mismos encuestadores de campo y los mismos técnicos estadísticos. Bueno, esta Market Strategia, faltando una semana para las elecciones, colocó a Abinader en un 70%, a Leonel en un 19% y a Abel en un 7%. La otra, que también pertenece a Gallup, se llama ABC Marketing. Esta, por igual, a una semana de las elecciones, colocó a Abinader con un 67%, Leonel con 24.9% y Abel con un 7.6%. Obviamente, este tipo de mentiras y manipulación, la Gallup podía publicarla faltando meses para las elecciones. Pero ya a una semana, como su última encuesta, no se podía dar ese lujo. Por eso utilizó estas encuestas y otras más, que aunque están registradas y aprobadas por la Junta, pero no tienen el reconocimiento, el prestigio y la reputación internacional de Gallup. Esta ha sido una situación muy vergonzosa para la encuestadora Gallup, sobre todo por el prestigio que ha alcanzado a través de los años a nivel internacional. Pero también hizo que los dueños de Gallup en Estados Unidos perdieran confianza en los ejecutivos de Gallup Dominicana, que no es más que una franquicia, y generó una situación difícil que hará que le quiten esa franquicia a Rafael Acevedo. Lo que ocurrió con Gallup y el gobierno del cambio fue tan grave que muy probablemente usted no vuelva a ver a Gallup más en República Dominicana. Y si la vuelve a ver, será en manos de otros ejecutivos, probablemente de la familia Corripio. Adelante. Muy bien, tenemos la pregunta: ¿votaría por Luis Abinader como presidente de la República para el periodo 2024-2028? Pero la desfachatez, la manipulación y el engaño más grande lo tuvimos nosotros con una basura de encuesta llamada RD Elige, que trajeron de México para que le trabajara a Luis Abinader. Este fue otro gran negocio que hizo Antonio Espaillat con el gobierno, colocando a Abinader con un 68, con un 69 y hasta con un 72%. Y ya en su última encuesta, como para no quedar tan feos después de las elecciones, colocaron a Abinader con un 64%, a Leonel con un 19% y a Abel con un 10%. La misma tendencia manipuladora y mentirosa siempre la tuvo AC de Miria, la encuestadora de Dani Alcántara. A Dani no hay que presentarlo, ya todo el mundo sabe que es un bandido, un atrapacheles de los presidentes y que se ha hecho multimillonario a costa de vender sus medios, sus programas y su voz a los gobiernos. Esta M de encuestadora AC de Miria llegó a colocar a Abinader
hasta con un 83%. Quiere decir que los millones que recibió Dani del gobierno no fueron pocos. Se habla de que recibió más de 240 millones de pesos para este trabajo. Pero de igual forma, vimos que la encuestadora de Dani Alcántara le dio a Abinader un 79%. Luego vimos que bajó a un 62%. Luego subió de nuevo a un 79%. Y su última entrega, a una semana de las elecciones, colocó a Abinader con un 62%, Leonel con un 21% y Abel con un 8%. Esta misma encuestadora basura, que nunca antes había hecho una encuesta, hizo una medición en el Distrito Nacional, y esta medía la competencia senatorial. A Guillermo Moreno lo colocaba con un 52.9% y a Omar Fernández con un 33.6%. O sea, parece que Dani Alcántara hizo la encuesta y cuando le llegaron los números, los puso al inverso. Lo que sacó Omar se lo puso a Guillermo y lo de Guillermo se lo puso a Omar. Claro, conociendo a Dani, sabemos que por cuarto es capaz de hacer eso y más. Y ya sabemos los millones que recibió y que recibe todavía por parte de Yayo Sanz Lobatón, el director de aduanas. Aunque también me dicen que esa encuestadora de Dani Alcántara no cuenta con técnicos especializados en la materia, ni encuestadores, ni analistas, ni estadistas, sino que es algo que se fabrica en la misma oficina de Dani. Y ahí él le pone los números que le da la gana a los candidatos, favoreciendo siempre al que le dé sus cuartos. El caso es que estas tres empresas, como encuestadoras matriz, Gallup, RD Elige y ACD Miria, el gobierno les pagó un monto que no ha sido determinado aún todavía, pero que pudiera rondar unos 1.340 millones de pesos o más para trabajar junto a Mauricio de Bengoechea y sus 200 asesores en un plan estratégico de crear una realidad ficticia para posicionar a Abinader en el subconsciente del electorado a través de una técnica de neuromarketing que al parecer les dio el resultado esperado. Aunque todas estas encuestas mintieron sin piedad, todas manipularon, pero eso lo sabemos ahora. En su momento hicieron su papel y en su momento el país completo se dejó engañar, aun cuando yo les advertí del negocio que había detrás y del fraude en el que se habían convertido todas estas encuestadoras. Vender a Abinader como que tenía un 70 y 80% en todas las encuestas tenía varios objetivos claves. Uno de ellos era provocar una alta tasa de abstención, como de hecho así ocurrió. De 8.145.000 dominicanos inscritos en el padrón, solo votaron 4.5 millones, es decir, solo la mitad de los que tienen cédula fueron a votar. Y es en este caso que el gobierno puede decir misión cumplida, porque logró la abstención más grande de la historia. Incluso en la pandemia, que estábamos todos encerrados y temerosos de salir, el porcentaje de votación fue más alto. Al regarse la noticia de que Abinader tenía un 80% en las encuestas, el que tenía en su mente acudir a votar lo pensaba dos veces y se preguntaba: pero si Abinader ya está ganado, ¿para qué yo voy a ir a perder mi tiempo, a hacer un viaje, a hacer una fila con este calor para ir a votar? El gobierno, por su parte, toma ventaja de esto, porque al tener casi 1 millón de empleados, más sus familiares,
que son votos seguros a su favor. Digamos que el gobierno tiene 1.500.000 votos asegurados, y aparte de estos tienen bien ubicados a 1 millón más que son miembros del partido, que los llaman a sus celulares, los recogen a sus casas, los llevan a votar, les regalan desayuno y 500 o 1,000 pesos. Y es de esta forma que Abinader logra sacar un 48% de todos los votos emitidos el 19 de mayo. Yo les dije a ustedes en múltiples ocasiones que si votaban 5.5 millones de dominicanos, Abinader no tenía forma alguna de ganar. Mientras menos personas votaran, mayor sería la ventaja para el gobierno. Por tener 1 millón de empleados y sus familiares cautivos, y por tener mayor capacidad para llevar la gente a votar. Pero esta vez solo votaron 4.400.000 personas, casi la mitad. Y de esa mitad, Abinader sacó un 48%. Eso es un 25%. O sea, solo un 25% de los dominicanos inscritos en el padrón votaron por Abinader. Y si lo calculamos en términos representativos para todos los dominicanos, aunque nadie sabe cuántos somos todavía, porque Abinader votó 3.500 millones en un censo que no sirvió para nada. Pero vamos a decir que somos 12 millones de dominicanos viviendo aquí en el país, más 2.5 millones que viven fuera. Somos 14.5 millones de dominicanos. Y de esos 14.5 millones de dominicanos, Abinader fue elegido por 2.5 millones de ellos. Esto quiere decir que solo el 17% de los dominicanos eligieron a Abinader para que sea su presidente, sumándole a eso que todos esos votos fueron comprados o con un sueldo en el Estado, o con una botella, o con una pensión, o con un electrodoméstico, o con 1,000 pesos el día de las elecciones. Todo esto significa que este es un gobierno ilegítimo que no representa a la mayoría de los dominicanos, sino solo el 17%. Claro, a esto le debemos agregar el 9% que le sumaron los partiditos chatarra, los partiditos garrapata, que fueron sus aliados y que gracias a ellos, Abinader pudo llegar al 57% de los votos computados.